Muy buenas tardes, queridos participantes. Hemos llegado ya prácticamente casi al final de esta serie de sesiones que tenemos con nuestra maestra Ninoska, siempre aquí. Tenemos ahora el tema de evaluaciones en ABP. Es un tema interesante y creo que el día de hoy vamos a estar muy atentos con lo que nuestra maestra nos va a participar a cada uno de nosotros. Vamos a empezar, no sin antes requerir la presencia de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de aprender. Queremos rogarte tu presencia en medio nuestro y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, especialmente a nuestra maestra. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos maestros? Muy buenas tardes. Empezamos nuestra sexta sesión. Estamos, como bien dijo nuestro querido y apreciado hermano Luis, a puertas de terminar este curso y espero que en el transcurso de lo que hemos ido caminando hayan surgido algunas inquietudes, algunas ideas, y si ya veníamos caminando de alguna manera en un trabajo por proyectos, lo que hemos ido compartiendo con ustedes haya servido para aclarar algunos aspectos relacionados a ABP. Ya en la sexta clase es inevitable llegar al tema que suele ser uno de los más inquietantes y definitivamente importante, que es el aspecto de la evaluación. Si bien ABP nos ha planteado una serie de cuestiones y de preguntas respecto a horarios, respecto a temática, respecto a las sesiones de aprendizaje, respecto al trabajo en equipos, el tema de evaluación resulta fundamental porque todo lo que nosotros hacemos en la clase tiene que estar orientado definitivamente al aprendizaje. Y si nosotros podemos dar fe que lo que hemos hecho generó aprendizaje, estamos validando nuestra práctica. Estamos demostrando con un instrumento de evaluación en mano que el ejercicio, que las actividades planteadas valieron la pena. Y quisiera que podamos comenzar esta sexta sesión considerando este aspecto que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de evaluar el proyecto o evaluar en ABP, no solamente nos estamos refiriendo a evaluar a nuestros estudiantes respecto del producto que hemos trabajado o productos que hemos trabajado. Hablamos de evaluación en todo el sentido de la palabra. Con mucho más detenimiento vamos a observar en la siguiente sesión, que ya va a ser la última, a qué nos referimos con evaluación en el sentido más amplio. Evaluar el proyecto, evaluar los aprendizajes, evaluar la organización, evaluar el aprendizaje de los docentes que fueron parte del proyecto, evaluar las condiciones que nos está dando la institución para generar proyectos de alta calidad. Hablar de evaluación implica mirar en todos los sentidos. Uno de esos sentidos es evaluar el aprendizaje de los estudiantes y es a eso a lo que nos vamos a dedicar hoy. La pregunta es, si yo he quebrado horarios, o si no los horarios, sí he quebrado la forma más tradicional de trabajar y me he sentado con un profesor compañero en otra área o con más de uno, y hemos podido coordinar nuestras acciones, coordinar nuestras actividades para lograr un producto o más de un producto en función a un proyecto. ¿Cómo evaluamos, cómo confirmamos que se ha logrado los aprendizajes previstos? Para poder responder esta pregunta y algunas que están alrededor, tenemos que pensar siempre en los instrumentos de evaluación. Retomar la última diapositiva de la sesión anterior, la penúltima, porque justamente hablábamos acerca del trabajo en equipo y esta diapositiva estaba orientada a la evaluación consistente, a que el trabajo en equipo, les decía la semana pasada, la propuesta que les traje no es bautizada dentro del enfoque ABP, de la metodología ABP, pero todo lo que hemos compartido se hace en ABP y se puede hacer fuera de ABP. Y parte de este trabajo en equipo tiene que ver con evaluar con consistencia.
Y entonces aquí hay algunas recomendaciones que nos van a servir de entrada a lo que vamos a atender hoy. Vamos a revisarlas rápidamente. Primero, una recomendación era o es aplicar un instrumento individual para ver cuánto han logrado los aprendizajes que se han previsto, ¿no? Quiénes lo han hecho y en qué porcentaje lo han logrado. Ahora, cada miembro de este equipo recibe feedback y es bueno que ese feedback se dé frente al equipo, porque del feedback que yo le doy a mi niño Pedro, también van a beneficiarse sus compañeros del equipo. Ahora, este instrumento que va a recibir un feedback podría o no podría tener nota ABC. Simplemente podría tener las recomendaciones que le estoy alcanzando, porque va a haber otro momento en que voy a aplicar una evaluación, voy a decirlo así, ya con nota. Otra recomendación cuando hablamos de evaluación consistente del trabajo en equipo es que yo puedo plantear preguntas acerca de la temática del proyecto a cualquier miembro del equipo. Si ellos saben que yo voy a orientar mis preguntas en orden o que yo ya tengo previsto a quién le voy a preguntar qué capítulo de todo el proyecto, no voy a lograr que el equipo se consolide como tal. Ellos tienen que saber que es su responsabilidad poder responder en cualquier momento, porque yo evalúo en todo momento acerca del proceso de investigación y lo que están aprendiendo. Yo puedo acercarme al grupo y empezar a preguntar, a ver, Pedro, ¿qué es lo que están haciendo? Y Lucía, dime a qué se refieren con este término. Y explícame, por favor, Paola, por qué eligieron este concepto y no este otro. Y entonces, en la medida que los miembros del equipo se den cuenta que mi proceso de evaluación es permanente, aunque no siempre ponga nota, ellos van a ir implicándose en la tarea de manera más responsable. Otro aspecto importante es observar y tomar nota de cómo y en qué medida cada miembro del equipo contribuye al producto final. Estas caminatas de monitoreo que hacemos alrededor del aula, yendo de equipo en equipo, si tiene de la mano un instrumento que registre lo que estamos observando, esto va a ser de mucha ayuda. Ese instrumento no tiene que ser complejo, puede ser una lista de cotejo muy sencilla, puede ser una nota de campo, un cuaderno de campo abierto donde simplemente registro lo que resalta de mi observación, o puedo tener alguna guía de observación con algunos aspectos que me interesa anotar, la participación, el ver si está trabajando o no cada miembro, y esa ficha la puedo tener pegada en la mesa de trabajo, de tal manera que cada vez que yo pase puedo tomar nota con un símbolo, con una palabra clave, que después me va a permitir hacer un feedback mucho más rico. Otra recomendación es el tema o la técnica de explicación simultánea. Dar durante el transcurso del proyecto ciertos momentos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no tiene que ser extenso, en el que dentro del equipo, si por ejemplo son 6 miembros, yo les pida que se agrupen de a 2, ¿no? En parejas, y uno de ellos conforma el lado A y el otro el lado B. Y entonces les puedo decir, cuando yo diga ya, el miembro A le va a explicar al miembro B todo lo que está haciendo dentro de su investigación, qué cosas ha aprendido. Pasa 1 minuto, o pasa 1 minuto suele ser suficiente porque es bastante. Termina el minuto, hago un alto y digo ahora la inversa. B le explica a qué es lo que está aprendiendo hasta este momento acerca de lo que hemos hecho. Y cuando me refiero a qué es lo que está aprendiendo, no solamente estamos hablando de teoría, de conceptos, de fenómenos, de elementos, también de procesos. Hasta este momento, ¿qué aprendiste? Aprendí a cortar, a pegar, a guardar, a generar una matriz de esta forma, a darle formato a la tabla, si es que hablo de TICS, o aprendí de que para analizar es mejor comenzar desde la primera parte del texto y no desde el centro. Aprendí que es mejor deducir el significado de las palabras. Mira, a partir de las palabras que están alrededor, me guié por la imagen. Cuando hablamos de intercambiar experiencias y aprendizaje, estamos pensando en conceptos, estamos pensando en procedimientos y habilidades, y también estamos hablando de actitudes. Así que esta técnica de explicación simultánea suele ser muy
corta en tiempo y muy efectiva también. Hagámoslo seguido y estoy segura de que van a cosechar muy buenos resultados. Y por último, los miembros del equipo revisan el aporte de cada miembro y deciden cuán relevante es para el producto. En el ejemplo que hemos estado construyendo a lo largo de estas semanas, había momentos en que los estudiantes, por ejemplo, tenían que buscar imágenes que van a utilizar en los afiches y en la exposición. Entonces es interesante que se le deje a cada miembro del equipo el encontrar una o dos imágenes y que después todo el equipo evalúe qué tan bien, qué tan pertinente, qué tan interesante, qué tan colorida son las imágenes que sus compañeros han encontrado. Este proceso tiene una doble ventaja. Primero, hace que todos tengan que hacer algo. Y segundo, al tener que recibir el feedback del equipo, empieza a generarse un trabajo de empatía / responsabilidad compartida, que es fundamental si queremos fortalecer esta habilidad o esta competencia blanda. Así que generemos feedback, generemos espacios de intercambio dentro del equipo con tiempos cortos. Esto de tienen 30 minutos para trabajar, tienen 15 minutos, es muy extenso, sobre todo si son niños pequeños o si no han tenido experiencia de trabajo en equipo. De indicaciones cortas, tareas precisas, con tiempo preciso y un monitoreo permanente, le aseguro que va a dar resultados. Bueno, vamos ahora viajando hacia el tema de hoy, que tiene que ver con evaluación. A partir del ejemplo del proyecto que hemos generado, le presento una tabla que intenta resumir algunos aspectos relevantes de ser evaluados. No son todos, pero están los que considero más importantes. Tenemos aquí 3 aspectos, 3 áreas, entre comillas áreas, que necesitamos evaluar. Comunicación ha sido el plato fuerte. Hemos generado varios productos dentro de comunicación. Tenemos la lectura de textos informativos, ¿no? Ellos tenían que buscar información. Corresponde la competencia lee diversos tipos de texto y el instrumento para evaluar la comprensión de textos generalmente es una prueba escrita. No tiene que ser una prueba escrita, pero en este caso lo he considerado así. El segundo producto es un texto informativo, que recordemos es un texto individual, cuya competencia correspondiente es escribe diversos tipos de textos y el instrumento que me va a servir para evaluarlo es una rúbrica. El tercer producto es un afiche, en este caso lo van a trabajar de manera grupal, es la misma competencia y por lo tanto es el mismo instrumento que voy a utilizar para evaluar al producto. Y por último, el último producto del área de comunicación es la exposición de los personajes, corresponde a la competencia se comunica oralmente y también vamos a evaluarlo con una rúbrica. En el caso de personal social, el producto era el trabajo en equipo, está la competencia determinada allí, la convivencia y participación democrática y quiero generar una escala de estimación. Y por último, no menos importante, no corresponde a un área en particular y me refiero a la competencia de se desenvuelven en entornos virtuales, tiene que ver con las TIC. Y el producto que les vamos a pedir a nuestros chicos son fichas, ¿no? Fichas, recordaremos que hablamos de una búsqueda de información, de recoger esa información, de seleccionar imágenes que después van a ser insumos para sus productos en comunicación. Y para eso vamos a utilizar un instrumento llamado escala de estimación. Adrede y a propósito, he colocado en esta lista de instrumentos 3 instrumentos diferentes. ¿Por qué? Y aquí, por favor, resaltemos lo que voy a decir. Si bien la rúbrica es el instrumento soñado cuando yo trato de evaluar un producto, como por ejemplo el texto informativo o por ejemplo la exposición o el afiche, el instrumento que mejor cae a este tipo de productos es la rúbrica. ¿Y por qué la rúbrica? Porque la rúbrica es un instrumento descriptivo. Y al ser descriptivo, le va a explicar a mis estudiantes qué es lo que tienen que hacer para lograr A, D o 20. Y también les va a dar razones por qué no lograron el 20 o el AD si es que no lo lograron. Esa es la razón fundamental por la que cuando tengo un producto, la recomendación siempre es una rúbrica. Pero la rúbrica no es exclusiva del proyecto.
Yo puedo utilizar listas de cotejo, puedo utilizar pruebas escritas, como es el caso en cuanto a la lectura, la comprensión de textos. Puedo utilizar escalas de estimación. Puedo utilizar el instrumento que mejor se acomode al trabajo que voy a hacer. Esto es importante decirlo. Entonces vamos directamente al ejemplo. Si me ayudan desde control, quisiera que podamos abrir el primer documento en Word, porque quiero mostrarles lo que sería el segundo instrumento, la rúbrica que va a evaluar el texto informativo. ¿Por qué no he traído un modelo de prueba escrita? Porque suele ser la prueba escrita que construimos, estemos o no estemos dentro de un proyecto. Y esto también voy a aprovechar de recalcarlo mientras nos abren el documento en Word. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a evaluar dentro de la metodología ABP, igual tomo como referencia las competencias, las capacidades y los desempeños. Yo no evalúo el proyecto, yo evalúo los procesos y los productos que mis estudiantes han desarrollado durante el proyecto. Entonces, no es que tengo que construir un instrumento especial para este proyecto, no. Mis instrumentos siguen siendo los mismos si es que yo no estaría trabajando en metodología ABP. Otra costumbre que he visto en algunas experiencias es que se quiere generar un solo instrumento para evaluar todo el proyecto. Y esto es prácticamente imposible, porque si es un proyecto rico, si es un proyecto interesante, lo que va a suceder es que tiene muchas áreas o tiene varias áreas y va a ser muy complicado insertar dentro de un solo instrumento las áreas diversas, las competencias diversas, y al final vamos a decir ¿y qué nota le pongo y dónde se la pongo? Entonces, cada área que participe en el proyecto genera sus instrumentos, y estoy utilizando el plural porque va a depender de los productos y de las competencias que voy a trabajar. De allí que la tabla que les mostré tiene, por ejemplo, en el área de comunicación, 3 cuestiones distintas: lectura, comunicación oral, que va a ser la exposición, y la escritura. Entonces, por lo menos son 3 instrumentos diferentes. El primer instrumento que tenemos a la vista es, le he colocado como título instrumento 2 y 3. ¿Por qué? Porque durante el proyecto yo voy a trabajar 2 textos, 2 momentos en que mis estudiantes van a elaborar un texto. Primero va a ser un texto informativo y después va a ser un afiche. Y como mi referente son los desempeños, no importa qué texto trabaje yo, el instrumento es el mismo, ¿sí? Así que voy a explicarles con detalle cómo es que se construye esta rúbrica y cómo esta rúbrica se puede aplicar a ambos textos. No sé si pueden ayudarme con el zoom. Tengo buena vista, pero no tan buena vista, así que ahí está perfecto. Gracias. El área entonces es comunicación, la competencia escribe diversos textos y esta rúbrica me va a servir para trabajar 2 productos, el texto informativo y el afiche. Para el ejemplo he considerado que la rúbrica tenga 3 niveles de desempeño: el inicio, el proceso y el logrado. Algunas rúbricas, que son las rúbricas analíticas, tienen en el extremo izquierdo algunos criterios definidos, ¿no? Coherencia, ortografía, etcétera, etcétera. Eso no es imprescindible, puedo colocarlo como puedo no colocarlo, y he decidido no colocarlo, ahora les voy a contar por qué. Cuando yo veo la rúbrica en su totalidad, me voy a dar cuenta que cada fila corresponde a un desempeño. Estos desempeños están desprendidos de la competencia escribe diversos tipos de textos. Y he considerado todos los desempeños que tienen que ver con escribir un texto. El desempeño tal cual está copiado en el extremo izquierdo, que corresponde a la columna logrado. Y entonces vamos a revisar esos desempeños detenidamente. El primer desempeño dice: adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando 2 aspectos: el propósito comunicativo y el destinatario. Quiero hacer un paréntesis aquí porque pretendo que el texto informativo que mi estudiante va a redactar
se adecúe, se adapte a cuál va a ser la situación. Ese texto informativo va a ser publicado con sus compañeros, tiene como objetivo informar la investigación, los resultados de investigación que ha hecho, y va a estar, por lo tanto, escrito probablemente en un soporte sobre una hoja de papel que después la va a pegar, o en un caso ideal lo puede pasar a un documento en Word y proyectarlo con ayuda de un proyector multimedia. Ese es el propósito comunicativo, que sus compañeros de equipo, o en el mejor de los casos de aula, lean ese texto y se enteren lo que él investigó. Pero el propósito comunicativo del afiche y el destinatario del afiche es otro, porque ya no van a ser sus compañeros. Esto va a ser un festival, esto va a ser una exposición afuera, en el patio. Queremos que otros grados vengan a ver cuáles son los personajes, que voten por cuál es el mejor personaje, el que mejor presentó su afiche. Y entonces ellos tienen que considerar quién va a ser su destinatario, cuál es su propósito para poder adecuar el texto que van a trabajar. Eso dice el primer desempeño. El segundo dice, escribe textos en torno a un tema. Un detalle importante en el primer desempeño. Punto aparte, dice, recurre a su experiencia previa para escribir. Quiero que lo anoten y después voy a volver sobre esa parte. Segundo desempeño, escribe textos en torno a un tema, en este caso su personaje favorito. Agrupa las ideas en oraciones y desarrolla las oraciones para ampliar la información. Sus oraciones son medianamente largas, ¿no? Aunque en ocasiones, dice el desempeño, puede reiterar información innecesariamente. Eso es normal en un pequeño de 7 a 8 años. Establece relaciones entre las ideas. ¿Qué tipo de relación? Adición y secuencia. Recuerdan que hemos pedido a los niños que averigüen de dónde nació su personaje, cómo apareció, quién lo creó, está vivo, no está vivo, es real, es ficticio, y entonces esto se presta mucho a este desempeño, adicionar ideas, pero también generar secuencias temporales. Utilizando, dice, algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente, esa es la otra condición de ese desempeño. En el tercer desempeño, y hay un aspecto mucho más práctico que baja el texto, utiliza recursos gramaticales y ortográficos, por ejemplo, mayúsculas y punto final, segundo de primaria, que contribuyen a dar sentido al texto. Es decir, su texto incluye este uso porque lo necesito para que mis ideas se entiendan. Y finalmente, es un desempeño que todavía está en poder del docente, pero que en los grados más altos le va entregando, le va cediendo el control, el poder al estudiante, y tiene que ver con la revisión. Aquí dice, revise el texto con ayuda del docente, no lo va a hacer solo, para determinar si se ajusta o no a ese propósito. Este afiche de este tamaño lo van a ver. Los colores que has utilizado se van a distinguir, hay contraste entre el fondo y el color de la letra, por ejemplo. Y además va a hacer esta revisión, según lo que dice el desempeño, para ver si es que hay contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas. A los niños les ayuda mucho, no solo en segundo de primaria, incluso en secundaria, que tú le releas el texto. Te leo lo que dice aquí. Y a veces sucede que ellos reaccionan y dicen, no, yo no quise escribir eso. Yo no me refería a eso. Ay, ¿qué quisiste decir? Yo quise decir esto otro. Bueno, eso no dice tu texto. A eso va este desempeño. Y además queremos que ellos revisen el uso de los conectores en función de cohesionar y de unir las ideas que ellos han querido volcar. Estos 4 desempeños se desprenden, o estos 4 criterios son los desempeños que vienen de la competencia escribe. Eso implica una A, ¿sí? Pero no siempre es A, y la rúbrica a mí me enseña a distinguir qué tiene que pasar para que sea B. ¿Qué es lo que he hecho entonces? Estos desempeños que están en la columna izquierda, que implican una A, los he copiado tal cual en la segunda columna que dice proceso, y he empezado a hacer algunos ajustes, ustedes los están viendo en color rojo, que significa
que eso me está marcando la diferencia entre la A y la B. Entonces, si logrado era que adecúe el texto a la situación comunicativa considerando propósito y destinatario, ¿qué pasa con la B? Adecúa parcialmente el texto a la situación comunicativa. Es decir, el texto sí responde a la situación o al propósito, pero no tanto, no está del todo claro. Nuevamente, el destinatario, ¿quién es? ¿Quién va a leer este texto? ¿Y para qué estás construyendo este texto? El segundo párrafo en ese desempeño, insistimos en la B, en que recurra a su experiencia previa para escribir. Algo sé yo de escribir y es lo que yo utilizo en esta experiencia. Segundo desempeño. Escribe, decía el logrado, escribe textos en torno a un tema, tu personaje. ¿Qué dice el proceso? Escribe en la mayor parte del texto en torno a un tema, porque hay momentos en los que se va del tema y eso a los más pequeños les suele pasar regularmente. No es lo único, el texto logrado dice que utiliza oraciones y que estas oraciones cada vez son más amplias y me sirven para desarrollar las ideas. ¿Qué pasa en la B? Agrupa las ideas en oraciones, aunque estas son cortas. Sí les ha pasado cuando enseñamos en primer y segundo grado, las oraciones son súper, cuando ellos se dan cuenta, porque al principio no lo hacen con oraciones, escriben todo corrido y todo el texto tiene un solo párrafo, ¿verdad? Luego se van dando cuenta que sí pueden organizar oraciones y pueden caer en la tentación de que la oración sea muy corta. Entonces esto implicaría una B. Otro aspecto importante, dice en la segunda parte del desempeño, establece algunas veces relaciones entre las ideas. O sea, utiliza algunas veces conectores de adición y algunas veces conectores de secuencia. A veces simplemente pone y, o también, y no está incorporando estos conectores que lo ayudarían mucho. Y finalmente dice, utiliza algunos conectores, aunque no siempre es el conector indicado. Consideramos el tema de vocabulario y vamos al tercer desempeño. A. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. B. Utiliza regularmente, pero se le va el uso de la mayúscula y a veces obvia el uso del punto cuando tiene que redactar. Y finalmente está la revisión, no le he hecho ningún cambio porque como está en este proceso de revisión con el profesor, prácticamente no va a tener un cambio relevante. Quiero que miremos el proceso en inicio porque sospecho que esto sucede cuando usted está trabajando producción de textos. Miren lo que hemos redactado en función a la A. El texto no se adecúa a la situación comunicativa al no considerarse en la mayor parte del texto ni el propósito ni el destinatario. ¿Cuándo suele pasar eso? Cuando el texto no tiene casi nada que ver con lo que necesitamos, ahí está, punto aparte, copia o solo adapta un texto que no fue creado por él. Si a usted le ha sucedido, va a compartir conmigo el tema de que incluso los padres a veces se enteran de qué texto están trabajando sus pequeños y les envían un borrador para que el pequeño solamente lo copie. Y entonces puede ser un texto excelente, pero no ha utilizado su experiencia previa, lo único que está haciendo es copiando o adaptando el texto. Y esto invalidaría todo el proceso y tendría que recibir una triste C en ese caso. En el segundo desempeño, la mayor parte del texto no gira en torno al tema y establece solo algunas relaciones entre las ideas. Suele pasar que los niños redactan oraciones en lista, eso también es común, y no queremos que escriban en lista, sino que redacten un texto fluido. Si están en lista, no están concatenando ideas, por lo tanto estarían en un nivel de inicio. Y el tercer cambio tiene que ver con el uso escaso de recursos gramaticales, no hay mayúsculas o las hay muy pocas, no utilice el punto final.
De esta manera, yo tendría que concluir, vamos a suponer que mi estudiante ha logrado 3 de estos 4 criterios, va a estar en proceso. Según la última norma que tenemos vigente respecto a evaluación, tienen que haberse logrado todas las capacidades para que el niño alcance una A. Eso quiere decir que tiene que estar en logrado en los 4 desempeños para que esa rúbrica tenga como nota A. Si es que en alguno de esos aspectos está en proceso o está en inicio, el niño debe tener como nota B, porque está en proceso aún. Hay algo que todavía no ha consolidado. En esa misma dinámica, acá hay un desempeño más, por tema de tiempo, la dinámica ha sido la misma, ustedes se quedan con el ejemplo. Permítanme ir a la siguiente rúbrica. Algo importante. Si nos damos cuenta de la forma en que está estructurada la rúbrica, yo puedo utilizarla con el texto informativo, puedo utilizarla con el afiche y con cualquier otro texto. Por eso es importante que nos demos tiempo para construir una buena rúbrica que me sirva para toda la competencia, y esa misma rúbrica es la que yo voy a utilizar todo el año. Yo no tengo que estar construyendo rúbricas distintas para cada tipo de texto o para cada tema que voy a trabajar. Si mi rúbrica está en función a los desempeños y está bien analizada, un solo esfuerzo es suficiente para tener un excelente instrumento que me va a servir para todo el año. En esa misma dinámica, tienen frente a ustedes una sugerencia, una propuesta de instrumento de evaluación para la exposición. He hecho exactamente el mismo procedimiento, los desempeños que corresponden están a la izquierda y la gradación, tanto como proceso como inicio, están en las columnas del centro y la derecha. Por tiempo se las dejo como modelo para que las puedan revisar e incluso mejorar, ¿no? Que es la intención. Vamos al instrumento número 4, una escala de estimación. La estoy proponiendo, podría construir una rúbrica aquí también, pero no tiene que ser una rúbrica, puede ser tranquilamente una escala de estimación si es que se desprende de los desempeños, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias? Las competencias se desenvuelven en entornos virtuales y en este caso, por el producto que los niños van a trabajar, elegimos 2 capacidades. La primera, gestiona información del entorno virtual, y la segunda, crea proyectos virtuales en diversos formatos. Y como me dice diversos formatos, yo me atrevo, me lanzo a evaluar estas fichas textuales que quiero que se utilice tanto Word como el PowerPoint. Voy a necesitar texto y voy a necesitar imágenes. Texto que va a ser el insumo para la información y las imágenes que van a ser las que van a candidatear para cuando tengamos que trabajar el afiche que los niños van a trabajar. Entonces, ya que tengo las 2 capacidades, utilizo, bajo los desempeños que me van a servir y en este caso tengo 2 desempeños. Si me ayudan desde control a poder subir un poco el documento, puedo mostrarles el primer desempeño. Dice, navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de información y utiliza herramientas digitales para afianzar sus aprendizajes en áreas curriculares. Está muy claro y está en negrita. Lo que voy a mirar es que realice esas búsquedas de información y utilice algunas herramientas para poder generar, escoger y después trabajar la información que necesite. Y el segundo desempeño, elabora materiales digitales combinando imágenes y texto. Esa es la condición que me está dando el desempeño. Y después dice, utiliza graficadores o procesadores de textos básicos cuando realiza historias, cuentos o expresa ideas. En este caso va a haber parte de la historia del personaje, pero también van a expresar ideas, porque no nos olvidemos que el sentido de un afiche no es informar, sino persuadir. Y yo quiero convencerte de que mi personaje es el mejor personaje, ¿ok? Entonces, en este caso, hemos decidido no colocar el desempeño tal cual, como sí lo hemos hecho en la rúbrica. Esta es otra forma de trabajar en la que yo genero desde el desempeño un criterio que sea entendible para mis alumnos y para mis padres, para que ellos sepan qué es lo que espero de ellos.
Generalmente los papás no van a manejar los términos que nosotros utilizamos, entonces hay que hacerlo sencillo. ¿Cuáles serían mis criterios? El primero, realiza búsqueda de información en por lo menos 3 páginas de internet. Yo quiero que ellos busquen aquí, busquen allá y busquen por allá, y dependerá de la exigencia del colegio, del criterio del docente, del grado en el que están, el uso de buscadores, por ejemplo. Podría incluirse como criterio. Un segundo criterio, utiliza comandos. Como es segundo de primaria y ellos van a seleccionar alguna información, yo quiero que ellos aprendan a copiar información, a insertar imágenes, a pegar imágenes, a guardar toda la información que han logrado recopilar para poder documentar su investigación. Generar su carpeta, seleccionar imágenes, seleccionar el texto, colocarle los nombres a los archivos, y esos van a ser los insumos que van a mostrar en su equipo cuando tengan que sustentar su tarea individual. Ya respecto al producto, ¿qué es lo que quiero que ellos construyan? Primero, elabora, utilizando Word, le estoy dando aquí el entorno que quiero que utilicen, 3 fichas textuales con información de su personaje favorito. ¿Por qué estoy insistiendo en que sea textuales? Porque es segundo de primaria y aquí, hasta este momento, yo no me interesa que procese la información, que la resuma, que obtenga lo más importante. Primero, quiero el proceso de que ellos del mundo de investigación que van a encontrar puedan seleccionar algo que les parece interesante, lo copien y lo peguen. Es una ficha textual. Pero como no solamente van a buscar textos, sino que van a seleccionar imágenes interesantes, atractivas, queremos como segundo criterio que elabore una presentación en PowerPoint utilizando 4 imágenes que describen características de su personaje favorito. Y queremos que al aparecer la imagen haya una anotación de la característica que esa imagen demuestra, ¿no? Mi personaje favorito, se me ocurre, el hombre araña es valiente, y para demostrar que es valiente yo elegí esta imagen. Entonces, condiciono para que no me pongan cualquier imagen, sino que efectivamente haya este reto de búsqueda. Tengo 3 columnas en este caso: logrado, proceso, inicio, y el profesor puede registrar en qué nivel se encuentra cada estudiante, es una forma de evaluar, pero también puede aplicar el mismo instrumento para después evaluar de manera grupal. Yo tengo tu producto individual y después que ustedes han construido, han elegido cuáles son las imágenes más relevantes, o hemos aprendido el proceso de búsqueda. A mí me ha pasado, no con TIC, en una cuestión más manual hace algunos años atrás, que después de haber hecho un esfuerzo individual se dieron cuenta que nada de lo que habían buscado era lo que necesitaba. Entonces vino un segundo proceso de búsqueda y yo puedo utilizar el mismo instrumento para poder calificar su proceso. ¿Por qué se recomienda? Volvemos al PowerPoint, por favor. ¿Por qué nos interesa, por qué hacemos énfasis en generar instrumentos que me sirvan más de una vez? Porque es menos trabajo para el profesor. No, no es por eso. Efectivamente es menos trabajo en el sentido de que no tengo que estar haciendo instrumentos a cada instante, pero no es la razón principal. ¿Por qué me interesa hacerlo de esa forma? Porque voy a darle oportunidad a mis estudiantes de llevar una vez y otra vez y otra vez las mismas capacidades hasta que las puedan lograr. Si yo me distraigo, yo puedo generar una rúbrica, una escala de estimación, cualquier instrumento con estos criterios, y puedo añadirle todos los criterios que yo quiera. Los materiales que utilizó, la creatividad, el número de votos que lograron, la organización, la puntualidad. Pero ojo, los criterios que se desprenden de los desempeños son los prioritarios, porque esos son los que me están marcando el termómetro respecto de los aprendizajes que me interesa lograr en el grado. Esos yo no los puedo perder de vista y no los puedo poner en el mismo nivel de importancia que otros criterios que podemos incluir. Quiero terminar esta parte indicando algo importante, que es como un plus, ¿no? Estamos llevando en paralelo el curso de evaluación y no quería dejar de decirlo. La riqueza de entregar una rúbrica o una escala de estimación, si es el caso,
no está en entregarla al final, cuando el producto ya fue elaborado y fue calificado, sino antes de elaborar el producto. Yo te entrego el instrumento adaptado a tu lenguaje y te explico qué es lo que quiero de ese producto, cómo quiero que sea la exposición, cómo tiene que ser el afiche, para que desde antes los niños, los estudiantes, incluso en secundaria, sepan qué esperamos de ellos. Durante la elaboración del producto, ellos deben tener la rúbrica o el instrumento a la vista para ir contrastando, esto es lo que me van a evaluar. Y por supuesto que después de elaborar el producto, ellos van a recibir su instrumento con la calificación y las recomendaciones del caso. Si cumplimos este ciclo, nosotros le estamos dando a nuestros estudiantes la oportunidad de un aprendizaje que va a ser cada vez más autónomo. ¿Cómo evalúo para aprender? Lo que les decía. Yo puedo incorporar otros criterios siempre y cuando les otorgue mayor prioridad a los que se han desprendido de los desempeños. Segunda recomendación, esto es clave. Cuando usted tenga su instrumento de evaluación terminado, que a usted le encanta, suele haber un tema muy afectivo con nuestros primeros productos, no se enamore de ese instrumento. Tómelo, respire y entrégueselo a otro colega. Y si usted tiene la buena oportunidad de que está trabajando ya un proyecto, entrégueselo al colega de otra área que está trabajando con usted el proyecto. Y si no, busque a colegas de áreas afines y entrégueselos. ¿Por qué? Porque una mirada, una tercera o en este caso una segunda mirada, va a validar su instrumento. Si su colega lo entiende tal cual lo entiende usted, vamos por buen camino. Si él le discute, es mucho, es poco, este término a mí no me queda claro, esto los chicos no lo van a entender, ¿por qué no sugieres más bien o le pones un ejemplo? Nuestro instrumento se enriquece. Y como hemos dicho que un instrumento sirve para varias aplicaciones, imagínese el tesoro que usted va a empezar a tener cuando logre un portafolio con instrumentos validados por expertos. Esa es la validación de juicio de expertos, ¿no? No busque a su mejor amigo, a menos que sea un amigo muy sincero, que le va a hacer un feedback relevante y nutrido. Tercera recomendación, los criterios de evaluación tienen que ser informados y conversados con los estudiantes antes de que desarrollen sus productos. Cuanto más grandes son ellos, esto es imprescindible. Quiero hacer un paréntesis muy pequeñito. En inicial, cuidado con las rúbricas, cuidado con las, pruebas no hay. Las listas de cotejo, las escalas de estimación son las más amigables. Hay todo un proceso de trabajo de ABP en el nivel inicial. Sería muy extenso dedicarme a esto, pero cuanto más grandes son nuestros alumnos, más hay que discutir los instrumentos que vamos a utilizar. Y por último, lo que ya hemos dicho, un instrumento puede ser aplicado más de una vez, pero debe ser aplicado más de una vez dentro del proyecto y fuera del proyecto. Muy bien, hemos terminado la sesión de hoy. Gracias por su atención. Me quedo atenta si es que hay alguna pregunta. Profesora, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos con la primera. Dice, en secundaria ahora se consideran las competencias transversales. Si tenemos varias áreas con distintos maestros, ¿cómo hacemos para colocar solo una nota de esta competencia para cada estudiante? En versión corta, tengo que decir que nuestro sistema no está hecho para que las competencias se trabajen de manera transversal. Seguramente es lo más probable en su colegio hay un profesor de informática, tengo uno a mi costado, y por lo tanto desprender el área de informática de su concepción de área y empezar a mirarla de manera transversal no se va a arreglar con un formato. Es un proceso de gestión que tiene que venir desde la dirección. Capacitación a los profesores en TIC, generación de horarios abiertos, pensando en TIC en este momento, de tal manera que los profesores se vayan empoderando y vean al profesor de informática como el coach de informática, el que me ayude, el que me oriente, el que da soporte, el que
está conectado con los contenidos que estoy trabajando y las competencias que estoy trabajando para que las TIC me sean de ayuda. Cuando esto empieza a darse, esta pregunta viene, digamos, esta situación viene después, porque entonces al momento de llenar notas no es que todos nos ponemos de acuerdo, sino que estos profesores, digamos, primer bimestre, área de sociales, trabajó un proyecto y en ese proyecto naturalmente trabajó las TIC, va a poder poner una nota de TIC porque las ha trabajado, pero no tendría sentido poner una norma que diga todos tienen que evaluar TIC cuando algunos profesores ni siquiera las utilizan. Entonces no es el formato, es el trabajo que va a construirse para que la competencia efectivamente se convierta en transversal. Ahora tiene el nombre de transversal. La pregunta ¿es transversal en mi colegio? Yo les comparto, hoy día íbamos a tener una reunión, digo íbamos porque la reunión de un giro, para definir cómo se va a evaluar la segunda competencia transversal, que tiene que ver con aprendizaje autónomo. Y como hemos aplicado una evaluación a nuestros profesores para ver qué tanto saben de trabajar aprendizaje autónomo, nos hemos dado cuenta que es absurdo, porque el 95% de ellos nunca ha trabajado competencias de aprendizaje autónomo. Entonces, si bien hemos buscado una forma a través de proyectos de que el área que genere proyectos sea la que evalúa esa competencia y la competencia sea atendida, estamos comenzando un proceso de capacitación en esto para después fijarnos en el cómo se implementa. Entonces, en mi opinión, tenemos que ir desde atrás, ¿no? Si es que queremos hacerlo bien. Bien, una segunda pregunta. ¿Cómo sería el formato de llenado de notas para un grupo de 20 alumnos con rúbricas? Se me hace difícil imaginar un equipo de trabajo de 20. No, cada estudiante tiene que tener una rúbrica o cada equipo de 2, de 3, de 5, una rúbrica. Si yo voy a evaluar el grupo, hay una rúbrica por grupo. Y si voy a evaluar a cada integrante de grupo, hay una rúbrica por cada integrante. Y lo que señalé en algún momento de la exposición es que yo estoy evaluando, vamos a imaginarnos, las fichas textuales. Yo las evalúo individualmente. Cada uno tiene su propia ficha con su nota, pero a la hora de dar el feedback yo no se la doy individualmente. Yo me siento con todo el grupo y les digo, a ver chicos, acá están tus fichas o tus rúbricas, el instrumento que he utilizado, recomendación para ti, recomendación para ti, recomendación para ti. No hay un solo documento para todos en conjunto. Sería inviable. Sí, ayer justamente creo que habíamos hablado de ese tema, ¿no? Justo, sí. ¿El padre y el alumno pueden saber los instrumentos a ser evaluados en cualquier otra área también? Por supuesto. No solo pueden, sino que deben conocer los instrumentos, porque en la medida que los instrumentos están elaborados desde los desempeños, estamos transparentando la evaluación, estamos dando oportunidad a que todos sepan qué vamos a mirar. Sí hay papás que se obsesionan en querer preparar a los chicos en la casa para que logren un AD repentino, pero si trabajamos capacidades, por más que ensayen en casa no van a poder, se lo garantizo. ¿Hasta cuántas competencias puede evaluar con una sola rúbrica? Una por rúbrica, es mi recomendación, no junte más de una. Normalmente en las sesiones de clases solicitan los desempeños a evaluar del tema. ¿Se debe evaluar obligatoriamente? De ser no, ¿qué se debe hacer con esas casillas? Justo fue una pregunta de hace unas semanas en el curso de evaluación y en mi opinión la evaluación siempre está, la calificación no siempre tiene que estar. Una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Yo evalúo todo el tiempo. Yo estoy monitoreando, funciona, no funciona, me entendieron, no me entendieron, el sí, qué tengo que hacer, me doy cuenta que la actividad no funciona, hago un cambio, propongo otro ejercicio, estoy evaluando, pero yo no puedo calificar todas las sesiones. Sí tengo que considerar el desempeño porque me sirve para dirigir la sesión, pero me reservo el derecho de decidir si califico o no califico, si aplico un instrumento o no lo aplico. Y como creo que sí es importante decir, dejamos instrumentos abiertos, esto va a parecer publicidad.
anímese a llevar un curso de evaluación, porque cuando hablamos en términos de evaluación, hay instrumentos que se pueden construir de manera abierta, están abiertos de manera permanente, de tal manera que cuando yo identifico que mi estudiante ha logrado algo o el desempeño, yo voy y lo registro. No tengo que esperar una fecha especial para aplicarle un instrumento a todos. Y eso funciona mejor con algunas competencias y sobre todo en los grados menores, ¿no? Entonces, si yo tengo un instrumento abierto, un ejemplo muy sencillo, participa, pregunta, dialoga. No es que yo voy a cerrar mi clase un día a evaluar uno por uno a ver si participa, sino que yo tengo, en este caso, mi escala de estimación con la lista de mis alumnos y muchas columnas para poder anotar las veces que participa. Entonces, de pronto participó Juan. Yo al final de la clase anoto, Juan participó. Otro día, en la clase siguiente, participó Noelia. Voy y registro, Noelia participó. Y entonces ese instrumento abierto hace que yo esté evaluando todas las clases. Pero no todas las clases le aplico el instrumento a todos, sino que el instrumento está listo a recibir mi registro. Esa es una forma de evaluar de manera permanente. Ok, maestra, nos ha ganado un poco el tiempo. Y también las preguntas han quedado cortas de repente han quedado aún preguntas en el aire. Al final de la evaluación que vamos a tener hay un espacio como para que usted pueda hacer las preguntas, ¿no? Porque realmente es amplio el tema de evaluación y más aún en ABP, ¿no es así? Y yo creo que lo mejor sería empezar ABP para luego ver esos temas, ¿no es así? Vamos a terminar entonces esta sesión, la penúltima, con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y queremos suplicarte, Señor, tu presencia en el transcurso de las actividades que tenemos planeadas. En el nombre de Jesús, amén.